Hola, para mí es un gusto saludarte en este nuevo día, en esta nueva mañana desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón Correa y estamos en la segunda parte de esto que es embriología y medicina china, una historia que aún no nos han contado. Así que bueno, para mí es un placer, es un gusto darte una nueva bienvenida en esta nueva mañana, deseándote lo mejor, esperando que este día tenga muchas cosas buenas para ti, por supuesto. Recordándoles nuevamente, nosotros pertenecemos a este centro tan especial que es Renacer, centro médico y bueno, centro de estudios y servicios médicos ubicados en Colombia. Nos dedicamos a dar cursos y pues a eso nos dedicamos en parte y es un trabajo que tengo adicionalmente a este trabajo que me encanta y es verlos, así sea a la distancia, así sea que ustedes no me puedan decir muchas cosas, pero con sus pequeños likes, con sus pequeños comentarios, con sus pequeñas vistas, con sus recomendaciones, sabemos y nos han reconocido un excelente trabajo en todo el mundo. Atravesamos fronteras, ya nos ven, como se pudieron dar cuenta, hasta en África nos están viendo. Así que bueno, para mí es un placer, un gusto darles una nueva bienvenida en esta nueva mañana, por supuesto. Y si no se les olvide darle like, por supuesto, a este video, a suscribirse y ya cuando estén suscritos, darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Así que bueno, para mí es un placer darles una nueva bienvenida a esto que se llama acupuntura para párvulos. Bueno, bien, ¿y dónde nos habíamos quedado la semana pasada? Bueno, estábamos hablando un poquito acerca de esto, ¿no? Estamos hablando del útero. Ya tenemos formada nuestra morita y nuestra morita lo que hace es desplazarse, gracias, porque fíjense en lo interesante, hablábamos de las energías yin, de las energías yang que representa el ovocito primario, el espermatozoide, la unión en un uno que representa esto que es el Tao, el uno se divide en dos, el 2 al 3, el 3 a las 10.000 posibilidades y de ahí que tenemos una reproducción mitótica convirtiéndose esta estructura en una estructura armónica que parece una morita muy representativa del fractal que tenemos en la naturaleza. Y ahora lo que va a hacer esa morita es implantarse en este órgano femenino que parece una copa y la copa tiene una representación desde culturas antiguas. La copa es lo que sostiene. Por eso el útero tiene esta forma tan interesante anatómicamente de copa y representa por excelencia un órgano que, según la tradición china, no podemos ni considerar ni yin ni yang, ¿sí sabían? Por eso el útero es de esos órganos que no entra en la clasificación de ningún Sanfu, porque todos los Sanfu, cuando uno revisa 5 elementos, se habrán dado cuenta que tienen unas características específicas. Los San son tesoros, porque lo que hacen es resguardar lo que es más útil, eh, lo primordial, por eso se llaman tesoros. Y los talleres que no se quedan con nada son los Fu. Entonces miren que el útero tiene una forma interesante porque el útero tiene una forma como si fuera Fu, ¿no? Porque es hueca por dentro, pero definitivamente no, perdón, un segundo, ya. Definitivamente guarda algo que es muy valioso para el ser humano y es esta pequeña morita que se va a implantar a través de las paredes uterinas, a través del endometrio, sí, que es la capa que se termina descamando al final del cabo en la menstruación, que no se descama cuando tenemos un embarazo, sí, y que y que es supremamente importante porque podemos hablar que el útero, por eso tiene una forma de Fu, pero tiene un aspecto muy de San, porque guarda ese tesoro que es muy importante y que definitivamente tiene una representación con eso que hablábamos la semana pasada, que es la esencia. Así que bueno, entonces acá tenemos esa máxima representación de la energía femenina, esa copa, ¿sí? Que resguarda, que guarda y que por supuesto sostiene ese nuevo ser humano en la que estamos viendo todas las manifestaciones del Tao. Y el Tao es la representación y esas celulitas van a hacer algo muy interesante y es empezar a manifestar la dualidad. Porque esas moritas se van a formar en dos grupos celulares que son muy interesantes para los que somos médicos. Bueno, eso se llama el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto que permite la implantación, pero vamos a sintetizarlo. Yo sé que a ustedes la embriología no les gustaba mucho, a mí tampoco, para serles sincero. Y tuve grandes profesoras, pero
no me gustaba, es la verdad. Bien, entonces, cuando se implanta esa morita en las paredes, entonces ya tenemos, y miren lo interesante, porque la morita se tiene que implantar eso que se llama la mórula, ¿sí? Que se empieza a dividir en dos polos celulares, que ahí empecemos a ver la primera manifestación del yin y el yang, ya en una parte muy material, y cuando se manifiesta así se empieza a implantar en las paredes del útero. El útero lo que hace es, como buen órgano de sostén, ¿sí? Como un nido que representa, es que el útero representa como si fuera un pequeño nido, hagan de cuenta un pajarito con sus hijitos, con los huevitos, te los deja en ese pequeño nicho. Ese pequeño nicho representa esto, el útero. Y en medio de la oscuridad, que es muy yin, porque realmente empieza a abrirse campo en todas las estructuras celulares del endometrio para poder implantarse, este proceso tan bonito se llama implantación, es como esconderse debajo de todas las paredes uterinas para lograr esto que se llama, pues obviamente, la implantación. Entonces fíjense en que el ser humano se genera a partir de una etapa de oscuridad, busca la oscuridad, busca la polaridad yin. Y eso es importante incluso desde el octograma de Fushi. Por ahí tengo otro video tutorial en mi canal sobre el octograma de Fushi. Los que quieren entender un poquito, les ha gustado mucho. He recibido muy buenos comentarios de esa partecita. No todos los vemos en la Escuela de Medicina Tradicional China, el octograma de Fuchi, pero es muy lindo entender cómo son las variaciones, porque Fuchi, como gran emperador, lo que hizo fue determinar y hacer una caracterización de todos los eventos en el mundo a través de esa representación, a través de octogramas. Bien, no todas las escuelas lo usan, ¿no? Pero es interesante conocerla, porque son maneras de manejar incluso hasta meridianos extraordinarios. Entonces el octograma de Fuchi nos habla sobre el movimiento de la creación a partir de una gran explosión. Fíjense que es muy yang, de una idea de un trigrama que representa la máxima energía yang, que se va movilizando hasta materializar la energía que viene siendo el último octograma de los 8, perdón, el último trigrama de los 8, que representa toda la energía yin, y ahí es donde tenemos ya la materialización. Entonces, ya cuando tenemos este ovocito que ya fue fecundado, se implanta, empieza a generar esa dualidad, y es algo muy bonito porque, bueno, disculparán el dibujo, es mío, sí, efectivamente. Entonces explicamos cómo ese yin y el yang, representado por el espermatozoide, el óvulo, empieza a convertirse en unas dos celulitas. Del 1 nace el 2, del 2 nace el 3, del 3 nace las 10.000 posibilidades, y así dibujé yo una morita. Esto es una morita que va entonces a entrar una fase de implantación, que es la fase muy yin, busca la oscuridad, ¿sí? Para poder empezar a generar dentro de ella las dos polaridades. Y así es que empezamos a ver una dualidad que es común vista en la embriología, que la embriología lo ve, sí, ahí está la dualidad. Para nosotros es algo que es hermoso y es impresionante. Entonces, a partir de eso, sí, cuando se implanta esa morita, los grupos celulares hacen una división y empieza a formarse algo que se llama el disco bilaminar. ¿Listo? Es una fase, fíjense en lo interesante, porque cuando yo implanto mi morita, es una fase de implantación muy yin, pero el movimiento en general dentro de ese yin se empieza a generar un movimiento celular que representa la energía yang. Así es que continuamente vamos viendo las manifestaciones hermosas del Tao. Entonces vemos cómo incluso dentro de esa fase va generando un desplazamiento celular, y es gracias a esa fase yang, porque las células tienen la inteligencia, y yo pienso, y es la inteligencia del agua. Fíjense en ustedes. Por eso decimos que cuando tenemos alteraciones en esencia, tenemos mucha alteración en cuanto a malformaciones congénitas, y es que la malformación congénita sucede cuando hay alguna alteración en esa morita que se convierte en disco bilaminar, que vamos a ver después que se convierte en un disco que se llama trilaminar, ¿sí? Pero en esa migración celular, que tiene que ver mucho con la inteligencia del agua, si hay algún tipo de alteración en todo este proceso, tenemos malformaciones congénitas, y eso es lo que llamamos nosotros como un síndrome de déficit en esencia en agua, ¿sí? En riñón, que se manifiesta por malformaciones congénitas, ¿ok? Pero es gracias a todo este proceso
proceso está muy dado por el agua, por el elemento dentro de los 5 elementos. Bien, entonces acá ya tenemos esa fase de esa morita que se empieza a convertir en un embrión, y es que ese embrión es el que se empieza ¿a qué? Entonces, para generar este nuevo ser, si esto que se llama el embrión, si este disco que va a empezar a formarse, pues necesitamos de todos estos procesos. Bien. Es interesante ver porque es que esa migración celular va a formar como un disco, ¿sí? Si ven, parece como una galleta, digamos que sí, parece como un Pac-Man dentro de una bolita, esa es la morita, pero digamos que esa división tiene algo importante, y es que ese grupo celular se divide en dos partes, ¿no? ¿En qué partes? Vamos a verlo entonces, esto ya empieza a generar, miren que ya empieza a tener más cara de embrión. Entonces, esas celulitas que eran unas moritas inicialmente, disculpen, voy a rayar mi dibujo, ¿sí? Empiezan a migrar, ¿no? Entonces empiezan a migrar unas celulitas como formando una capita arriba y una capita como haciendo una cavidad dentro de ella. Este es un grupo celular el que tenemos acá, que les estoy dibujando de verde, por supuesto, ¿sí? Y tengo otro grupo celular por debajo. Entonces fíjense en que parece como si estuviéramos haciendo en esta zona del centro como un sándwich, ¿sí? Con dos capitas, y afuera ese mismo grupo celular va formando las paredes de una cavidad, y esas cavidades son importantes porque tienen dos nombres. Uno que es el saco amniótico, la cavidad de arriba, fíjense en ustedes, y por debajo viene otra cavidad que la forman las otras celulitas cuando se dibujan, que es el famoso saco vitelino. Bien, ¿cómo se llama? Entonces fíjense en que la primera, o sea, digamos que en la diferenciación, para hacerlo un poco más práctico, esto no es una clase de embriología médica, tendría muchas más cosas, pero vamos a simplificar un poco esto. Entonces, es muy interesante determinar, miren que esta partecita de arriba, ¿sí? Esto de arriba, va a ser una capa, inicialmente no se conoce con este nombre, se conoce con el nombre de epiblasto, ¿sí? Epiblasto, y esto se llama hipoblasto. Epi viene de sobre, hipo viene de bajo. Entonces esta capita que yo tengo acá, esta que les estoy dibujando, que no sé dónde está el color, ahí está. Entonces la capita de arriba se llama epi, que viene de arriba, y la de abajo se llama hipoblasto. Para nosotros, dentro de la polaridad yin-yang que se sigue dando, miren que estas dos capitas se hicieron gracias a un movimiento muy yang dentro de esa implantación de esa morita, ¿sí? Pero es una fase muy yang que permite el desplazamiento celular. Entonces, dentro de ese mismo desplazamiento celular, vamos generando nuevamente los polos. No todo es totalmente yin, no todo es totalmente yang. Entonces, este primer polo de arriba lo vamos a determinar, que se llama el epiblasto inicialmente, epi viene sobre, eso es supremamente importante para que vayan entendiendo lo que vamos a ver, y tiene una polaridad muy yang, ya les voy a decir por qué, ¿sí? Y por qué lo consideramos así. Y la parte de abajo es el hipoblasto, hipo desde abajo, hipoblasto, que tiene una polaridad definitivamente muy yin. Entonces miren que tenemos ya dos grandes polaridades, una que viene siendo toda esta parte que es el hipoblasto, que después se va a llamar endodermo, y todo el borde, o sea, toda la cavidad que termina envolviendo, que es el saco vitelino, ¿listo? Y la polaridad yang está determinada por esto que se llama ectodermo, que es el epiblasto, que es esta primera, el del sanduchito, ¿sí? Del sándwich, hagan de cuenta que es como, a ver, me acuerdo, una milanesa, ¿sí? Como una milanesa. Un saludo obviamente a mis amigos argentinos. Bueno, a uno no le da hambre ya hasta ahora, ¿no? Bueno, entonces se desplazan las células y toda esta parte, o sea, el saco amniótico más el epiblasto, tiene una polaridad yang, y ya lo vamos a ver por qué. Con el tiempo, estas dos, fíjense en lo que hace el saco vitelino. El saco vitelino como que hace un proceso de doblaje, se empieza a doblar sobre este primero que es el saco vitelino. Este es el saco vitelino, es el saco amniótico. Entonces con el tiempo se empiezan como a doblar, y acá en estos dos espacios viene el sanduchito, el epiblasto y el hipoblasto, que se conocen después con el nombre de ectodermo, y con el nombre ectodermo, sí, y el otro que es el endodermo. ¿Listo? Entonces acá viene el sanduchito, como en estas capas acá en la mitad, pero hay algo interesante, y es ese doblaje, ese movimiento. Fíjense en quién termina haciendo el movimiento, toda la polaridad que es principalmente yang, ¿sí o no? Porque el yang, ¿qué es? El yang es el movimiento, el yang es
tiene la capacidad de doblar al generar, pues eso que es el movimiento al final y al cabo, ¿no? Entonces, fíjense en que esta parte del saco vitelino queda quietica, no se mueve, muy polaridad yin, ¿no? Tiende a quedarse, a esperar, ¿sí? No tiene tanto afán. Entonces, se empieza a doblar esta partecita que es el saco vitelino, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a doblar para terminar generando esto. Miren tan bonito, esto ya tiene cara, obviamente, de un embrión, ¿sí? Miren lo interesante, porque es que acá parte del saco vitelino, que es esta zona de acá, va a formar esto que se llama el cordón umbilical. Y miren, por ejemplo, las polaridades tan interesantes, porque el saco vitelino, que termina formándose como el cordón umbilical, conectándose con la parte de adentro, que es toda esta zona de acá, tiene una polaridad muy yin, que termina siendo esto, ¿no? Fíjense en el endodermo, que vendría más o menos como en esta capa de acá, ¿sí o no? Que tendría esto de acá, pues acá es donde se van a formar, ¿qué? Los órganos, es la parte interna del cuerpo. Por eso dentro de la tradición china, miren lo bonito y lo interesante. Cuando uno revisa eso que se llaman los Bagang o los 8 principios, hablamos que siempre y cuando la patología esté en la superficie, lo hablamos como externo, tiene una polaridad. Si yo lo quiero clasificar como Yang, dentro de las 6 capas del Chan Han Lun, determinamos que las primeras capas son capas Yang, porque son más superficiales, y definitivamente es así. Pero cuando ya penetra, yo tengo un compromiso directamente de toda esta zona orgánica, y es que esta zona orgánica es muy de Yin. Miren, o sea, todo este saco y el endodermo, toda esta zona que es muy yin, al final y al cabo va a formar los órganos internos y por eso lo podemos clasificar como yin. También, ojo, si yo carezco de movimiento y el otro es el que se me está moviendo encima, pues este tiene más movimiento, por eso lo caracterizamos más como yang. Entonces, su quietud lo caracteriza como yin, la formación de órganos internos lo caracteriza por ende al endodermo, el saco vitelino, como yin, y lo otro es lo más bonito del mundo y es que el cordón umbilical, ¿qué función tiene? La función de nutrición. Fíjense en ustedes lo interesante. Si ustedes comparan, ¿sí? Lo que es nutricio es la sangre, ¿sí o no? La shui, que ustedes ya lo han visto en sus escuelas de medicina china. ¿Sí? El cordón umbilical conduce esto, que es la sangre, y al final el shui, en todos los cursos lo decimos, tiene una polaridad muy yin, ¿sí? Porque alimenta, es la mamá, el yin es la madre que alimenta, ¿sí? Hoy en día han cambiado un poco los papeles, por supuesto, pero la mamá es quien alimenta, quien cuida, es gracias a su alimento que podemos vivir nuestros primeros años de vida, ¿sí? Por ende, el cordón umbilical, eso que se llama saco vitelino, que al final se va a formar como cordón umbilical, lo clasificamos como yin por la función nutricia. Por otro lado, el ectodermo, el saco amniótico, que va a formar una gran superficie. Miren lo bonito, porque es que el saco amniótico, sí, va a cubrir toda la superficie y tiene un contacto con la parte más superficial del cuerpo. Por eso nosotros dentro de la estructura anatómica de los meridianos determinamos que lo que es externo es yang. Lo que es externo siempre va a ser yang, lo vemos en el Chan Han Lun por teoría de 6 planos energéticos, primero vienen los yang, pero miren el saco amniótico tan interesante, tiene esa gestión de generar un movimiento para permitir el desdoble de ese saco sobre el saco vitelino, ¿sí? Y al final también considerar obviamente esas capitas, y ya vamos a ver la otra capita que es el ectodermo, que va a formar unas estructuras hermosas y que lo vamos a determinar un poco más como una polaridad yang. Pero el saco amniótico se encarga, miren, de tener el contacto con la parte más externa del cuerpo, ¿sí? Que al final se va a convertir obviamente en piel, por supuesto, pero si en este momento embriológico yo lo defino como yin o como yang, yo lo tengo que clasificar como yang, ¿de acuerdo? Entonces miren lo bonito que traemos, miren eso tan interesante que estamos viendo el día de hoy. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos, por supuesto, un bebé en progresión y tenemos esas dos capitas, una capita endodérmica que es la de color verde, una capita ectodérmica que es de color rojo, sí que son las dos, con la migración celular que va a formar el saco amniótico, el saco vitelino, y es que el bebé se va a formar más o menos en esta polaridad. Miren tan bonito, quiere decir que esta parte va a ser como la parte de la espalda, ¿no? Si se dan cuenta en mi gráfica del bebé, ¿sí? El ectodermo, que al final la parte como de la espalda, ¿a ustedes a qué les suena? Si uno mira nuevamente meridianos, siempre nos hablan en las escuelas. La parte posterior del dorso siempre corresponde, obviamente, a
a una polaridad muy yang. Y esta parte que es el endodermo, que es la capa yin, que va a ser una capa muy interna, que ya lo vimos obviamente, pero si yo lo quiero ver anatómicamente, la manera como se va a formar tiene que ver obviamente por donde pasa todo lo yin, es una región muy yin. Si yo comparo la parte anterior, la parte posterior con esto, ¿sí?, que es la teoría del yin y el yang. También tener en cuenta, miren tan bonito, y ya para cerrar la sesión del día de hoy, atrás, ¿qué pasa? Hay un meridiano extraordinario muy bonito que pasa por detrás. ¿Y por qué tengo que hablar de meridianos extraordinarios? Ya lo vamos a ver. Ese meridiano extraordinario se conoce con el nombre de Dumai o vaso gobernador. Y hoy vamos a entender, bueno, la otra semana vamos a entender por qué se conoce con el nombre de vaso gobernador. ¿Alguna vez se han preguntado eso? Y por otro lado, el Renmai, ¿sí?, que tiene una función de ser mar de los yin, además se llama mar de los yin, a diferencia del Dumai, que es mar de los yang, que pasa por la región más anterior del cuerpo, ¿sí? Y es lo interesante, acá vemos la polaridad yin y yang, y esto es lo que va a pasar un poco más adelante. Pero bueno, quédense con nosotros, por supuesto. Me encantó saber que están ahí, que se han suscrito, que han recomendado el canal. Un abrazo para todos ustedes. Con el mismo abrazo los despido y nos vemos, por supuesto, la otra semana para seguir hablando de esto, que es medicina china, embriología y una historia que aún no nos han contado. Feliz mañana para todos ustedes. Chao, chao.